Hola, buenas tardes y bienvenidos otro miércoles a Filmoteca Retiro, a estas sesiones online que estamos haciendo, pues como hacíamos las presenciales, pues proyectando películas, presentándolas un poquito antes de verlas y con un coloquio posterior al terminar con ustedes, con quienes quieran participar, escribiéndonos a ese número de WhatsApp que tienen en pantalla o por redes sociales con la etiqueta Filmoteca Retiro. Ya saben que en este mes de octubre todas las sesiones están siendo los miércoles a las 6 de la tarde y estamos dedicándolas a la directora Isabel Coixet, a la directora española. Pues Isabel Coixet seguro que todos ustedes la conocen, seguro que han visto ya bastantes de sus películas. Es una de las directores españolas no solo más conocidas, sino también con un estilo más personal, ¿no? Y quizá pues en parte por eso, pues también es una de las más renombradas en el ámbito europeo y también anglosajón, porque desde muy pronto ella empezó a rodar en inglés y empezó a rodar fuera y eso le abrió bastantes puertas en el mercado internacional, eso y la calidad de sus películas. Ya habrán escuchado que a Isabel Coixet, además, este año 2020 se le ha concedido el Premio Nacional de Cine y ya habrán escuchado también que está a punto de estrenar nueva película en breve que se titula Nieve en Benidorm, que bueno, pues afortunadamente es una de esas películas que se va a estrenar en salas porque últimamente pues están más bien estrenándose muchas online, directamente van a plataformas con toda esta pandemia. Y bueno, pues la película que vamos a ver hoy, Cosas que nunca te dije, hay mucha gente que piensa que fue la primera película de Isabel Coixet, es una película de 1996, pero no fue así. Esta es la segunda película de Isabel Coixet. La primera fue en 1988, la hizo pues siendo una veinteañera, se titulaba Demasiado viejo para morir joven. Es una película bastante difícil de encontrar hoy porque fue una película pues que pasó bastante sin pena ni gloria, que no tuvo pues tanta trascendencia ni muchísimo menos como la que ha tenido, la vamos a ver hoy, la que vamos a ver hoy, porque realmente sí que fue la que la ubicó en el panorama cinematográfico, la que tuvo bastante público, la que tuvo bastante éxito de crítica y demás. Entre estas dos películas, la de 1988, Demasiado viejo para morir joven y Cosas que nunca te dije, que la que vamos a ver hoy, que es de 1996, pues ella se convirtió en una directora de publicidad con bastante fama en el sector, creo incluso que llegó a dirigir una agencia creativa y bueno, pues esa forma de hacer publicidad, ¿no? Esa forma, ese talento para hacer publicidad, ese control de las herramientas, desde luego, si se han fijado, se refleja bastante, tiene bastante influencia en la forma como ella hace películas, pues no solamente por cierta señalética, ¿no? Cierta, digamos, paisaje urbano relacionado con la publicidad que ella aprovecha en sus películas, sino también por ciertos simbolismos que se utilizan en la publicidad y que ella aprovecha aquí. Pues por ejemplo, en esta película que vamos a ver hoy, verán que uno de los iconos o una forma de representar la soledad, que es uno de los temas que aborda la película, son los helados. Entonces, pues, bueno, pues ella utiliza ese lenguaje, esos códigos de la publicidad importados de la publicidad para trabajar su lenguaje narrativo cinematográfico. Ya ven también, pues esta es su segunda película, que ella siempre ha tendido a hacer esos títulos largos y tan personales, ¿no? Tan personales como su propio cine. Y si aquella primera película que les comentaba, la del año 88, la rodó en España, esta ya la rueda fuera, la rueda en Oregón, en Estados Unidos, que es muy notable porque la película refleja muchísimo el ambiente americano, que quizá entonces nos resultaba todavía más lejano que hoy, sus costumbres, su forma de vida, su estética, ¿no? Es una película en este sentido que se ve muy americana y se enmarca, forma parte de una trilogía que no es que Isabel Coixet decidiera elaborar esta trilogía, pero que sí que se ha hablado de que la hizo, ¿no? Con la perspectiva del tiempo sí que se ha hablado de que hizo una trilogía dedicada a la comunicación, a la palabra, a la necesidad de hablar para poder superar ciertos traumas que a veces tenemos. También a la forma como nos comunicamos las personas o como incluso nos incomunicamos las personas y los efectos que tiene esa incomunicación, ¿no? Esos silencios, esas cosas que no se dicen, pues a todo eso le dedicó Isabel Coixet un ciclo. La semana pasada vieron ustedes, el miércoles pasado, en esta Filmoteca Retiro, La vida de las palabras, que era la película que cerraba esa trilogía, era la última.
Esta de hoy es la primera, la que la abrió, y luego la próxima semana, el próximo miércoles, verán Mi vida sin mí, que es la segunda de la trilogía. Y ella, bueno, pues en medio de esta trilogía hizo un drama histórico en castellano que no se considera que forme parte de ella, porque de la trilogía, porque realmente tenía una estética bastante diferente, aunque podía tener temáticamente algunas conexiones. Pero bueno, como les decía, realmente la de hoy fue la que ella la ubica en el panorama internacional y nacional del cine, pues al ser una película ambientada y rodada en Oregón y además con un elenco íntegramente americano, como verán, todos los actores y las actrices son estadounidenses, pues eso le abrió muchísimas puertas e hizo que su impacto en la industria cinematográfica fuera aún mayor que si hubiera hecho una película más pequeña aquí. Y la película, pues, como les decía, habla como toda la trilogía de la comunicación y en esta película en concreto habla de la superación de ciertos traumas vitales relacionados con las relaciones sentimentales fallidas. Cada uno de los dos personajes protagonistas en este sitio tiene su propia historia, pero ambos tienen conexiones con esa necesidad de superar una relación fallida y a través de, bueno, pues la comunicación es y de su propia soledad es como lo van a ir, se va a ir trasluciendo esa necesidad. En las otras dos películas de la trilogía, siendo la misma temática, se diferencia en que en Mi vida así en mí se centra en cómo afrontar una grave enfermedad y en la huella que dejamos en el mundo, pues La vida secreta de las palabras, si la vieron el otro día, hablaba más de unos traumas que eran como más psicológicos, relacionados con un impacto, con un hecho que ha tenido en la vida de las personas un evento o algo importante y que las ha llevado a vivir ese trauma. Entonces, en la de hoy, los dos personajes protagonistas los interpretan la actriz Lily Taylor y el actor Andrew McCarthy, y son dos personajes muy arquetípicos de Coixet, muy típicos de su cine. Están desubicados en el mundo, quieren llevar una vida normal, pero no son capaces, no encuentran su sitio, no entienden muy bien el mundo que los rodea. Ella tiene un problema sentimental de pareja, que ya lo verán, y él está intentando encontrar una ocupación que le dé más sentido a su vida, ¿no? Que lo llene, que le satisfaga, que no lo frustre. Y también en conexión con la comunicación y en este sentido, la película habla también de la soledad de estos personajes, ¿no? De cómo las personas solitarias o muy introspectivas se relacionan con el mundo, ¿no? Que es otro de los temas muy recurrentes de Coixet. Fíjense también en conexión con el mismo tema en el lenguaje narrativo, porque dice mucho de la comunicación. Aquí verán que hay uno de los personajes que se comunica mucho a través de cintas de vídeo, ¿no? Es una forma interesante metalingüística y de la misma manera que en Mi vida sin mí, la semana que viene lo verán, que se hacía uno de los personajes se comunicaba con audio, o La vida de las secretas de las palabras, como vieron el otro día, era más una conversación, un diálogo entre dos personajes, pues aquí utiliza ese recurso de las cintas de vídeo. Y estéticamente, pues ella absorbe muchísimo la estética del cine independiente americano que surge a principios de los 90. Es además algo que la diferencia mucho de esa primera película que había hecho, es una estética completamente diferente a la de su película debut y no es casual, pues con esa conexión con el cine indie, que elija a Lily Taylor como protagonista, porque es una de las musas de ese tipo de cine, del cine indie. No sé si recordarán, por ejemplo, Vidas Cruzadas de Robert Altman, era ella una de las protagonistas, y sobre todo Andrew McCarthy, el actor que hizo muchísimo cine en los 80, pero protagonizó más tarde Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que es lo que lo ubicó como uno de los actores más destacados del cine indie de los 90. Era uno de los miembros de los Brat Pack, que se llamaban. Hizo películas como La chica de rosa o San Telmo, Punto de encuentro en esta misma línea. Luego también está, no sé si lo reconocerán, uno de los es un actor secundario, Seymour Carsell, que trabajó con Cassavetes, que era, de hecho, el padre cinematográfico de todos estos actores del cine indie. También trabajó con Wes Anderson, que es otro de los nombres así destacados. Y bueno, pues fíjense en este sentido en la estética, ¿no? Como ella busca una imagen que parece más precaria, simula mucho granulado, hay mucho sonido ambiente, hay mucha cercanía con el personaje, ¿no? Se mete mucho en su vida íntima. Incluso esos personajes no son los que habitualmente aparecían en el cine, incluso no son los que habitualmente aparecen, ¿no? Son esos personajes desubicados que no eran tan propios del cine comercial, por así decirlo.
y luego refleja muchísimo el ambiente americano, la estética americana. Es una película muy de interiores, hay mucha lavandería, hay mucho café americano con esos cafés para llevar, con esas vidas ordinarias, ¿no? De los personajes que busca Coixet, que están intentando hacer su vida cotidiana, pero luego también hay muchos exteriores muy desangelados, como la propia soledad, ¿no? Reflejan la propia soledad con ese simbolismo que les decía de los personajes, hay letreros, hay porches, todo muy americano. Y una narración pues bastante fragmentada que también es propio del cine indie. De hecho, si se fijan, a 25 años que se cumplen ya de esta película, pues es interesante verla como una especie de reunión de todos los elementos del cine indie de los años 90 americano, pues de películas, no sé si recordarán Área de Servicio de Alison Anders o In the Soup de Alex Rockwell, bueno, pues de ese tipo de películas. Así que nada, pues ahora quédense con Isabel Coixet y con su estilo, con esta película de su trilogía sobre la comunicación. Y nosotros volveremos, les vamos a poner la hora concreta en pantalla, pero sobre las 7:30, 8 menos 25, estamos aquí de vuelta. Si quieren enviarnos sus comentarios, como les decía, al WhatsApp o al Twitter con esa etiqueta, pues estaremos encantados de resolver las dudas que se puedan plantear o comentar la película. Muchas gracias y nos vemos en un ratito. Bueno, pues hola de nuevo. Espero que hayan disfrutado de esta película de Isabel Coixet, de Cosas que nunca te dije. Ya saben que es en la Filmoteca Retiro. Vamos a dedicar todo el mes de octubre, todos los miércoles del mes de octubre, a partir de las 6 de la tarde, pues a esta directora que este año es Premio Nacional de Cinematografía, que además está a punto de estrenar película. Y bueno, pues ahora yo, si les parece, pues de la misma manera que antes he hecho esa pequeña introducción, pues ahora voy a comentar un poco más algunos aspectos de la película durante un ratito, ampliarles un poco más algunas curiosidades y algunos datos del rodaje y estas cosas. Y si quieren, pues pueden intervenir pues escribiendo al WhatsApp que tienen en pantalla o por Twitter con la etiqueta Filmoteca Retiro y estaremos atentos para poder comentar o resolver dudas o lo que les apetezca. Entonces, pues bueno, como ya les comentaba antes, esta película que han visto es la segunda película de la directora, la estrenó en 1996 y bueno, como ya les comentaba, pues hay mucha gente que se cree que esta es su primera película, ¿no? Porque la primera pues es muy difícil de conseguir, es una película que pasó sin pena ni gloria. Era una película que había hecho en 1988, que se titulaba Demasiado viejo para morir joven, que a diferencia de esta película la rodó en España y en español, pero realmente fue con esta película con la que además tuvo muchísimo impacto en el Festival de Berlín, en la sección en una sección que se llamaba Panorama, llamó muchísimo la atención y fue realmente lo que a ella luego le dio la fama, pues no solo nacional, sino internacional, porque ya han visto que está rodada en Oregón, en Estados Unidos, y además con un elenco 100% americano, con actores pues que en aquel momento para el cine indie americano eran bastante conocidos. De hecho fue muy sorprendente, y ahora hablaremos de ello, como Isabel Coixet consiguió convencer a esos directores. Ella no tenía un gran presupuesto, imagínense, era una prácticamente una debutante, y entonces ella consiguió que estos actores trabajaran con ella por un presupuesto pues muy por debajo de su caché, y fue gracias a la calidad del guión que les aportó, ¿no? Ella es también la guionista. Pues por ponerlo un poquito más en contexto, ella en este intervalo de tiempo entre su primera película y la segunda, ella se dedicó a la publicidad, estuvo haciendo muchísima publicidad, llegó incluso a dirigir una agencia creativa, y pues yo creo desde mi punto de vista que eso se trasluce bastante en su cine. Si ustedes conocen un poco su cine, que es bastante popular, probablemente hayan visto bastantes películas o varias de ella, e incluso en esta misma que hemos visto hoy, pues no es exactamente la estética, ¿no? No es una estética quizá 100% publicitaria, pero sí que hay algunas herramientas que sí que son bastante propias de la publicidad, ¿no? A mí me lo parece, por ejemplo, pues que ella intenta ser muy icónica en sus películas, intenta ser muy metafórica, ¿no? Pues en esta película se habrán fijado
en el detalle del helado, ¿no? El helado, pues, ¿qué simboliza? Pues la soledad. La soledad es algo transversal a todos los personajes de esta película y ella lo simboliza con ese helado tan frío que está permanentemente presente, que hace llorar a esa mujer primero y después a Lily Taylor, a la protagonista. También, pues, esa persona que está limpiando el cristal, ¿no? Y hay como varias escenas pues con mucha carga poética, ¿no? Que realmente pues quieren hacer eso y yo creo que tiene mucho que ver, no, por supuesto también con la forma de expresarse cinematográficamente de Isabel Coixet, pero bueno, creo que puede tener algo de su publicidad. Y después de esta película, por acabar un poco ubicando a la directora, pues ella ya saben que nunca ha dejado de rodar. En 1998 ella ya había formado su propia productora, hizo una de sus películas más aclamadas, que fue Mi vida sin mí, que como les decía antes, se considera que hizo una trilogía sobre la comunicación. Esta que hemos visto hoy sería la primera, la segunda sería Mi vida sin mí, que la verán ustedes el próximo miércoles. Y esta pues también fue muy premiada en Berlín, ¿no? Entonces fue cuando Isabel Coixet realmente pues ya se fue apuntalando como una directora muy, muy, muy reconocida o muy sorprendente o que tenía muy buena fama en todo el ámbito europeo y también en el mundo anglosajón, ¿no? Pues en estos festivales, sobre todo pues en el cine de ese estilo más indie, propio del indie americano o que lo evoca, pues ella se fue apuntalando así y realmente pues como directora española pues se fue convirtiendo en una de las más importantes, aunque realmente su cine, si se han dado cuenta, es un cine muy personal, muy, muy personal. No, realmente no podríamos decir que haya otros directores cine, en España que se parezcan mucho a Isabel Coixet. Ella realmente hace un cine muy propio, ¿no? Muy, muy diferente y con su sello. Entonces, pues luego vino La vida secreta de las palabras, que es con la que concluyó la trilogía. Ayer no termina nunca, Aprendiendo a conducir, pues más recientemente La librería, ¿no? Que es una película un poco diferente de esas que hemos citado y poco a poco pues fue consagrándose como directora pues con ese cariz tan propio. Y entonces, pues bueno, les contaba un poco la historia de la película porque realmente es muy curioso, ¿no? Ella pues era, no sé si tendría 30 años cuando se decidió a rodar la peli. Ella había tenido esa primera experiencia regulera, pues, como muchos directores debutantes, pero tenía este guión escrito porque esta historia le había entusiasmado, se le había ocurrido, le había llegado a ella de diferentes modos y le parecía muy interesante pues contar, ella se identifica mucho por lo que ha comentado en entrevistas y demás con el personaje de Lily Taylor, entonces ella se identificaba mucho con eso, esa sensación de que hay mucha gente que no es capaz de expresar lo que quiere, lo que siente, pero no tanto por un problema pues, de riqueza de vocabulario o cualquier otra cosa, sino simplemente porque no es capaz de definir lo que siente, ¿no? Entonces, hay una frase posiblemente en la película que les haya llamado la atención y que es la que se suele repetir bastante, que es las cosas que no se dicen suelen ser las más importantes, ¿no? Yo creo que ese es un poco como la columna vertebral de todo lo que cuenta la película. Son personajes todos ellos que están muy solos. Es la soledad también, ¿no? Con el contexto de la comunicación o conectarla con la comunicación, lo que aborda la película. Son personajes solitarios que tienen unas relaciones de las que sabemos poco realmente, porque tampoco abunda muchísimo en ella, nada más que quizá en esa relación un poco bastante pasajera de los dos protagonistas, pero realmente no son personajes que sean capaces de tener unas relaciones muy claras, o por lo menos hay muchísimas corrientes subterráneas en todas sus relaciones y no son muy claros a la hora de expresarse, ¿no? Pues no parecen muy claros a la hora de decir te echo de menos, o no parecen muy claros a la hora de decir quiero pasar más tiempo contigo, ¿no? Esas cosas no son muy claras. Entonces, ella tenía este guión y un día viajando hacia Seattle, creo que ha comentado, pasó por una pequeña localidad de Oregón que le pareció muy apropiada para rodar la película. Pues ella ha dicho directamente que era una ciudad pues muy intempestiva, muy solitaria, pues ya lo que les comentaba, ¿no? De ese simbolismo que ella quiere darle a toda su película. Pues en un ambiente muy solitario, muy decadente, realmente muy desangelado, y entonces le pareció que estaba completamente reflejado el guión que ella había escrito de esta película en esa ciudad, ¿no? Pues ha hablado incluso de una papelera que prácticamente se la había
imaginado como tal, los olores, ¿no? Le dio la sensación de que ese era el ambiente perfecto para rodar una película en una ciudad tan fea, pues una película así pues con ese punto, con un poco de desazón. Entonces ella se lanzó a intentar rodar allí, creo que se llama Saint-Gelais, este pueblo, y le pareció pues eso, que era un sitio perfecto para hablar de desamor, de todas estas cosas. Entonces, ella con ese guión extraño y ya ese proyecto de rodar allí, empezó a dirigirse a estos actores y esta actriz que, como les decía, pues que eran auténticos iconos en ese momento del cine independiente americano, ¿no? Entonces, por lo que han comentado, básicamente ella los consiguió conquistar con el guión, ¿no? A ellos les envió un guión realmente extraño, a sus agentes, a su entorno, un guión realmente extraño sobre personas aisladas, sobre personas solas, y había algo en ese guión que a los actores realmente les hizo sentir que merecía la pena meterse en ese proyecto, incluso aunque fuera pues de una directora prácticamente debutante, que no tenía todavía carrera, que todavía no era la Isabel Coixet, ni muchísimo menos que conocemos hoy. Y entonces pues embarcaron en él, hicieron el rodaje en ese sitio también tan raro, pues con muchísimo frío, con un sitio donde había pues unos bares muy desangelados y fue pues bueno, pues por lo que han comentado, pues un rodaje muy independiente, ¿no? Pues como todo cine independiente. Entonces, la película se proyectó en el Festival de Berlín, en la sección Panorama, y realmente causó muy buen impacto. También tener el tirón de esos actores que ya estaban, ya llamaban la atención, pues fue una grandísima ayuda, por supuesto. Pero bueno, el hecho de que esta directora pues, se presentara con esta película que resultó tan especial, que gustó tanto, pues eso le permite, y tener el sello ya de haber estado en esta sección Panorama, pues eso también llamó muchísimo la atención. Isabel Coixet no tenía pensado con ella hacer ninguna trilogía ex profeso, ¿no? No tenía planificada la trilogía que les comentaba que ha hecho con esta película y con otras dos películas sobre la comunicación. Pero realmente sí se ha hablado de que con estas tres cerró una especie de círculo, hablando pues de la necesidad de las palabras para superar ciertos traumas, de hablar de la forma como nos comunicamos, o incluso, como han visto en esta película, cómo nos incomunicamos y qué consecuencias tiene esa incomunicación, ¿no? No ser capaz de expresar exactamente lo que sentimos, por eso somos capaces de decir lo que sentimos, ¿no? Estos personajes, ustedes se han dado cuenta, hay un par de escenas bastante interesantes que son las de los atascos. Son personajes que están encerrados en sus pensamientos, están pensando sus cosas, qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer, dice Lily Taylor, tiene unos personajes, unos pensamientos muy peregrinos, como los tenemos todos, y entonces pues son personajes que están ahí metidos, que están ensimismados, ¿no? Que están interiorizando cosas y que están en sus propios mundos. Entonces, como les contaba, ella había hecho dos películas conectadas con ella. El miércoles pasado, en esta misma Filmoteca Retiro, ya vieron ustedes la vida secreta de las palabras, que es la que cierra la trilogía. Esta de hoy es la primera, y la que verán el miércoles que viene, Mi vida sin mí, es la segunda. Y en todas ellas pues tienen diferentes situaciones en las que los personajes tratan de superar situaciones un poco traumáticas. En esta pues ya han visto que cada uno de los dos protagonistas tiene su propia historia, ¿no? Por un lado pues los personajes de los dos principales, Lily Taylor y Andrew McArthur, son, como les decía antes, unos personajes que finalmente en esta película todavía no lo sabíamos, pero que han terminado siendo auténticos arquetipos del cine de Isabel Coixet, ¿no? Pues que se sienten, ya lo ven, fuera de su mundo. Ella tiene esa relación sentimental de la que sabemos muy poco, porque realmente la directora nos da muy poquitas pinceladas de su vida, pero suficiente para que nosotros notemos que no se encuentran, ¿no? Que están un poquito fuera de lugar y que se están buscando. Ella parece haber tenido una relación por esa conversación telefónica con la que nos resume lo que está sintiendo más o menos. Pues bueno, no entiendo nada, tú me dijiste que me querías, yo me he venido a este puñetero pueblo, no sé cómo lo dice, por ti, ahora estoy aquí perdida y demás. Luego, ella hace esas cintas, ¿no? Esa forma de comunicación, como ya les decía hace un momento en la presentación, este es cinematográficamente, en el lenguaje cinematográfico es muy interesante.
porque ella se comunica a través de esas cintas de vídeo de alguna manera. Y luego, si vieron la semana pasada La vida secreta de las palabras, la conversación era entre dos personas fundamentalmente, y la próxima película que vean, Mi vida sin mí, verán que son con cintas. Entonces, son dos elementos que también son simbólicos de la comunicación, y en este caso son esas cintas que ella graba, que además ni siquiera llegan a su destinatario porque se quedan por el camino, ¿no? En manos de ese vecino que se las pone en la tele. Y eso, ella, ¿no? Ella está muy frustrada. Al principio, pues en las primeras escenas parece que tiene un carácter, pues sí, solitario, pero parece que está más o menos estable. Pues bueno, me gusta conducir cuando llueve, sola, no sé cómo lo dice, con su compañera de la tienda de fotografía. Pero después ya pasa ella ayuda incluso a la mujer que llora porque que no tiene helado, pero después va a ser ella la que acabe llorando, ¿no? Entonces, eh, ese es creo que es un poco el trauma que se ve que tiene que superar, la situación que a ella la desestabiliza y que no está siendo capaz de procesar y de transmitir. Y luego está el personaje de Andrew McCarthy, que lo que está buscando claramente es un lugar en el mundo, como decíamos, algo que lo llene, algo que lo haga crecer. Él se pregunta, ¿no? Pues no puede ayudar a que alguien no se suicide si realmente tampoco tiene un gran deseo de vivir. Tiene esa relación con su padre, de la que también sabemos muy poco, pero tampoco parece que haya una comunicación fluida, tampoco parece que sea una relación muy honesta, muy sincera, ¿no? Entonces, pues los personajes son así, ellos dos mismos se encuentran y bueno, acaba hablando pues eso de soledad, de cómo esas personas solitarias se relacionan con el mundo, ¿no? Ya no es, quizá la película no hable tanto de la soledad como tal, sino de cómo vive una persona solitaria, cómo vive una persona introspectiva, cómo vive una persona que no se encuentra, que posiblemente pues en un momento u otro hemos sido todos, ¿no? Son sensaciones, yo creo que lo que puede hacer esta película particularmente interesante es que seguramente todos empaticemos con los personajes, ¿no? Todos nos veamos bastante reflejados en un momento u otro, y además también tiene un carácter muy, muy atemporal, ¿no? Es una película de finales de los años 90, pero realmente podía ser una película, si no fuera, por supuesto, pues por toda la infraestructura que la rodea, ese mundo, por la forma de vida, pues desde luego podría ser algo que ocurriera hoy, podría ser algo que ocurriera en los años 50, ¿no? Son sentimientos universales, y quizá es eso lo que haga que empaticemos especialmente con, con ellos. Y es eso, son personajes a los que les cuesta muchísimo verbalizar todo lo que ocurre, y ya ven que bueno, pues el ambiente donde está rodada es tremendamente americano. O sea, ella ha querido, lo rodó en Oregón, en inglés, con este elenco, y pues lo que les comentaba antes, quizá hoy, a 25 años de esta película, sí se puede ver que como una especie de compendio, ¿no? de muchas de las características propias del cine americano, del cine indie americano de los años 90, porque pues realmente cumple muchas de ellas, ¿no? Las referencias son bastante evidentes. eh, Además, se aleja bastante de la película de Wood que ella que había hecho para utilizar, ¿no? Para abrazar todos estos códigos. Lili Taylor, la protagonista, ya lo hemos comentado antes, ella misma es una musa, ¿no? de este cine, pues con Vías Cruzadas, por ejemplo, Robert Altman, Andrew McCarthy, que también él ya había hecho bastante cine en los años 80, pero protagonizó uno de los títulos que lo ubicaron como uno de los más destacados del cine indie. Luego además era miembro de la Brad Pack, pues hizo películas como La chica de rosa, San Telmo, Punto de encuentro y demás. Y luego está pues Seymour Carsell, que es un personaje es un actor, digamos, bastante simbólico que esté ahí, porque él trabajó con Cassavetes, que es realmente el padre un pionero, digamos, de este tipo de cine que aquí claramente emula Isabel Coixet. Y bueno, pues no sé si se han fijado en esas características que les comentaba un poquito antes, que son muy propias del cine indie, ¿no? Pues la imagen tan granulada, ¿no? Pues que dé la sensación incluso pues eso, de ser, no es que sea es un cine de bajo presupuesto, de ser un cine que se hace
muy alejado de la estética, de la cuidada estética del cine comercial. El sonido ambiente, ¿no? En muchísimos casos ya saben que el sonido ambiente pues, es el que recoge toda la escena, ¿no? Lo que ocurre en toda la escena, que le da pues, quizá una mayor veracidad porque da la sensación de que uno está ahí oyendo el ambiente. Luego también pues esa intimidad que ella establece, ¿no? Esa cercanía hacia la intimidad que ella establece con los personajes, que es muy propia de Isabel Coixet, pues también es bastante habitual en el cine indie americano, ¿no? Nosotros realmente entramos en las casas de los personajes, estamos viéndolos en todo momento y entramos de alguna manera también en su forma de ser, en su forma de pensar y demás. Luego además también hay un punto bastante interesante que contrasta con esa soledad, con esa sensación de incomunicación que comentábamos al principio, y es que verdaderamente el cine, esta película tiene un punto de sentido del humor, ¿no? Ella efectivamente está permanentemente hablando de esa superación de unas situaciones más o menos traumáticas, hay incluso un suicidio, pero realmente ahí de los personajes posiblemente tenga mucho que ver pues, con la forma de interpretación de los actores, sobre todo en el caso de Andrew McCarthy, que tiene una forma bastante curiosa de actuar, así bastante simpática, pero realmente hay bastantes escenas teñidas de sentido del humor, ¿no? Pues con esos momentos, por ejemplo, del vecino cuando abraza la tele después de estar viendo las cintas, o con esa niña que finalmente es la única que se dirige a la cámara, ¿no? En la tienda de fotografías, cuando empieza a decir estoy harta de ser una niña, no sé qué, yo quiero ser mayor, bla, bla. O, o esos carteles de la carretera que se van viendo, ¿no? Que además es una manera también de abundar en la iconografía americana, ¿no? De la América profunda, de Oregón, de la zona que se quiere recrear, pues realmente tiene ese sentido del humor que yo creo que además tienen muchas de las películas de Isabel Coixet, que a veces es un sentido del humor bastante desconcertante y me parece que está bien y además es muy cotidiano, pues es muy propio de esos personajes que, como decíamos, están desubicados, que quieren llevar una vida normal, pero que no son capaces. Entonces, pues bueno, les comentaba también, ese es otro elemento de unión también con ese cine indie americano. Y luego, fíjense también en toda la imaginería que subraya nos encontramos en una zona de la América más profunda. Decíamos antes que es una película bastante atemporal, que conecta bastante con unos sentimientos universales, que quizá por eso pues eso la hace más fácil o más cercana al espectador. Pero bueno, el hecho de que se destaque tanto la vida típicamente americana, que quizá, pues ahora que es más fácil viajar que entonces la conozcamos más, pero bueno, en aquel entonces pues quizá nos resultara un poco más lejana, es otra seña bastante evidente de ese estilo. Como les decía, es una película muy de interiores, ¿no? Quizá pues porque se acerca al propio interior de los personajes, pero también porque está rodado mucho dentro de las casas, luego dentro de ambientes que son muy propios de allí, y en todo caso coinciden con tener ese punto desangelado que a Isabel Coixet le dio el propio pueblo y que ella misma ha buscado, ¿no? Pues en la lavandería. Es un sitio de espera, están esperando a que les hagan la colada y no saben muy bien de qué hablar, ¿no? Ahí está pues ese problema de comunicación, pues una colada pues que se puede tirar una hora haciéndola y ellos no saben muy bien de qué hablar y además están en ese punto de iniciando su relación tan concreto. Pues esas lavanderías, luego esas zonas de café para llevar con el típico vaso o el helado, ¿no? Que es tan simbólico, que está por todas partes. Y bueno, pues creo que son situaciones, son siempre ambientes, entornos muy solitarios y que, bueno, pues que reflejan un poco el tono de la película y también la idiosincrasia de dónde está rodada. Pero luego también tiene esas partes exteriores que también pues nos llevan a las mismas sensaciones, ¿no? Esos descampados, esos letreros, esos porches que son también tan americanos, pero que aquí están clarísimamente evocando un pueblo perdido donde la gente está aburridísima, donde está fuera de lugar, donde se siente fuera de lugar
y entonces pues es una manera más de evocárnoslo. Lo que les comentaba sobre la narración antes de empezar la película era precisamente eso, que la película es lineal, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que comienza, pues nos cuenta de forma lineal lo que va pasando, un hecho detrás de otro hasta el último. Pero sí que tiene un punto un poco fragmentado, ¿no? De la película, pues con esos recuerdos o con esos saltos, con esas secuencias más cortitas, eh, y que lo hace, que hace también que sea más próxima al cine independiente. Y además esto lo favorece también mucho los diálogos, ¿no? No sé si se han fijado la importancia que le da ella en una película, además, que aborda tanto la comunicación y la incomunicación. No sé si se han fijado la importancia que le concede Isabel Coixet a los diálogos. Esta era una de las primeras películas en las que estábamos descubriendo cómo son los diálogos de Isabel Coixet. Es muy de poner a dos personajes a hablar y ella no repara, si se han fijado, pues hay cineastas que crean unos diálogos más próximos a la realidad que otros. Ella crea unos diálogos muy naturales, no le importa caer o reflejar ese lado absurdo que a veces o cotidiano o sin sentido en los que a veces caen nuestras conversaciones simplemente porque tienes que hablar de algo, no tienes ninguna motivación, pero rellenas, entonces ella tampoco le importa caer en ese punto y quizá posiblemente eso también es parte del humor de la película y del cine en general de Isabel Coixet. Y luego es algo que también a ella la conecta mucho con el cómic. Isabel Coixet ha trabajado bastante el cómic, además es bastante fan del cómic, en este caso pues también es otro elemento que la conecta con la cultura que conecta la película con la cultura americana en la que está tan inserta. Y bueno, pues en el cómic pasa un poco eso, ¿no? Pues son dos personajes hablando con los bocadillos, pues aquí pasa exactamente lo mismo, uno termina de hablar, empieza el otro, son unas frases cortas, contundentes en general, sin mucha morralla, y eso pues también le da ese punto un poco más pop, ¿no? A la película. Es una película que además sorprendió mucho en su momento porque desde luego, como les decía, en el cine español no tenía absolutamente nada que ver con lo que se estaba haciendo hasta ahora. Entonces, pues bueno, eso ya nos estaba despuntando una directora que realmente después ha ido absolutamente por libre, ha hecho siempre lo que ha querido, ha hecho pelis a veces un poco diferentes, ¿no? Pues La librería es una película que no tiene nada que ver con esta, aunque todas han tenido pues algunos rasgos muy, muy comunes, como estamos comentando, de repente sí que ha hecho unas películas aparentemente más pequeñas, más sencillas, pero bueno, que no llevan exactamente el estilo que conocemos de Isabel Coixet, pero tiene muchísimo interés, ¿no? Y pues que le han hecho merecedoras también de premios y demás. Y entonces, pues con esto ya estábamos conociendo el estilo de esta directora que realmente, pues quizá no se puede decir que represente al cine español en el exterior porque realmente se representa a sí misma, ¿no? Es un estilo muy personal que en aquel momento además, pues eso, también contrastaba tanto con lo que se hacía en el cine español como con el cine americano comercial que también estaba muy a la vista o especialmente a la vista, ¿no? Las mayores producciones, ¿no? Pues embarcándose en este cine independiente. Y bueno, pues para terminar un poco, también me parece interesante pues mencionar quizá algunas de las referencias, ¿no? De esas referencias que veníamos hablando, pues como Ginja Murch, que en ese momento sí que era uno de esos cineastas, o Área de Servicio de Alison Anders o In the Sub de Alexander Rockwell. Y también me parece interesante pues terminar un poco hablando del final de la película, ¿no? Es un final ambiguo, es un final abierto, es un final pues que en general se ha interpretado de múltiples maneras, pues más pesimistas, más optimistas, pues qué pasa al final, ¿no? Se encuentran en ese banco, ella se sienta a su lado, se miran y qué ocurre, ¿no? Ahí queda un poco abierto y posiblemente, pues eso, cada uno en función de que se monte su propia película, en la salida que dé o la continuidad que le dé a la historia, pues pueden pensar que ahí se inicia una relación estupenda y maravillosa o que resulta que siguen sin decirse las cosas, que no dicen lo que ha sentido ninguno de los dos, lo que les está pasando y la cosa se queda pues subterránea como están quedándose todos los sentimientos a lo largo de esta peli. Y nada más, pues ya saben, el próximo miércoles, Mi vida sin mí, pues la tercera película de esta trilogía sobre la comunicación de Isabel Coixet. Y muchísimas gracias por haber estado hoy por aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.